Aquí estamos, listos. Bienvenidos en este viernes. A ver, tenemos un tema sumamente preocupante. Los casos de COVID-19 van en ascenso de manera alarmante. Tercera ola, no hombre, esto ya se convirtió en tsunami, pero luego de toda esta situación, ayer veíamos a Hugo López-Gatell anunciar que muy probablemente el regreso a clases o las clases de manera presencial ya van a ser elevadas o vistas como una actividad esencial. Con este panorama y con este contexto, yo les pregunto, bueno, ¿de qué sirven los semáforos si ya de plano no obligan a restringir actividades para poder prevenir los contagios? Dejo esta pregunta sobre la mesa, que tengan un excelente fin de semana y los veo el lunes. Gracias, Magda. Bueno, lo que diga el doctor López-Gatell, digo, debe de importarnos sin duda, porque pues es el designado, el funcionario designado por parte del gobierno federal para manejar la pandemia. Sin duda, pues hay que escucharlo. Es la autoridad, Víctor, como bien lo dices, pero la verdad es que los antecedentes con el doctor López-Gatell a lo largo de la pandemia pues han sido muy malos, ¿sí? En todo lo que fue precisamente el prever sus datos catastróficos, el minimizar la pandemia, el hacer, dejar la ciencia y pues tomar más bien el tema político, la visión del presidente. No fue capaz de poder implementar un plan concreto, un programa para poder hacer frente a una pandemia y dejó que esto fuera caminando. Y no solamente, me parece que no solamente es responsabilidad del doctor López-Gatell, sino del mismo presidente, Víctor, que de alguna forma a lo largo de esta pandemia me parece que han sido negligentes en no hacer un llamado con el ejemplo siquiera de utilizar una cosa como estas. Sí, en las últimas reuniones, ahora que estuvo de gira allá en Nayarit y lo veíamos en diferentes estados, pues sin cubrebocas, sin el llamado. Entonces me parece que estamos en una situación, los ciudadanos, de alto riesgo, Víctor, por esto, porque vemos que esta tercera ola está llegando a nuevos máximos que no habíamos visto en la pandemia y sin embargo el discurso de la autoridad sí es exactamente el mismo, un discurso que minimiza, un discurso que no llama, una autoridad que ha dejado de gestionar algo a favor de la pandemia como gobierno federal y se ha dedicado solamente a contar a los contagiados, a contar a los muertos y lamentablemente sin un lineamiento claro. Y esto pues genera que muchas entidades, algunas autoridades estatales estén tratando de hacer algo, ¿sí? Algunos y otros pues no se atreven ni siquiera a proponer algo diferente para poder contener este asunto. Es decir, quedamos a nuestra suerte, Víctor. Sí, Raúl, sí, solo ayer fue el día con más contagios desde que comenzó la pandemia, ¿no? Se reportaron algo así como 21.569 nuevos casos. Y bien lo dices también, en este momento hay por lo menos 19 escuelas que ya dijeron que sí, tal vez movidos por otro tipo de presiones para el regreso presencial, que es entendible. Definitivamente 4 estados han dicho que no van a regresar hasta que no tengan más elementos para poder garantizar la salud de los niños, y 9 estados están por definir también su situación. Fuera del contexto y del semáforo rojo, del cual yo sinceramente no sé quién le haga caso ya, porque ese semáforo dejó de funcionar desde hace mucho tiempo y ha sido utilizado como una mera referencia, en donde los gobernadores pues han empezado a tener que maniobrar de acuerdo a sus propias posibilidades y necesidades. Cada estado tiene su problemática, Raúl. Hay estados mejor organizados, con una coordinación más adecuada, con un magisterio más, más pragmático, y otras donde el magisterio, por ejemplo, que es una fuerza fundamental, pues es totalmente antagónica, ¿no? a lo que pueda decidir la autoridad. En fin, son situaciones diferentes, pero mira, de entrada yo te podría decir que este mapa, que se me hace a mí un mapa pues hasta cierto punto relativo, porque ya sabemos que Sinaloa, Nayarit, Jalisco, la Ciudad de México obviamente, Colima, Guerrero, Nuevo León, prácticamente deberían estar ya en semáforo rojo, Raúl, claro, por el número de casos que han tenido. A ver, pero ¿qué pasa? La economía es un factor fundamental que no podemos tampoco detener, y ese es el dilema en el que nos estamos moviendo. Así te lo defino. Sí, a ver, si así fuera, a ver, a mí me gustaría de alguna forma que tuviéramos lineamientos claros, que tuviéramos plan
1, plan 2, plan 3, plan B, sí, de alguna forma. Y eso es lo que no se ve porque ni siquiera hay este plan. Sí, los nuevos lineamientos del semáforo epidemiológico cambiaron, Víctor, ¿sí? Y nos habían acostumbrado a que cierto color tenía que obedecer a ciertas acciones a tomar. Pero de la noche a la mañana, otra vez la improvisación, cambian los lineamientos del semáforo epidemiológico y como tú bien lo señalas, no es claro, no especifica medidas específicas, ¿sí? Y te voy a mencionar simplemente un par de ejemplos, ¿sí? Algunos estados, sus gobiernos estatales han gestionado algún tipo de acciones. Voy a mencionar el caso de Jalisco, que por ejemplo el gobernador Alfaro sí determinó desde hace ya alguna semana o más, sí, cerrar antros y bares, que fue algo que de alguna forma se tomó esa decisión en una mesa de salud. Déjame decir que aquí es importante, hay una serie de expertos sentados en una mesa y son los que van tomando las decisiones en torno a este asunto. Y hay otra mesa, la mesa económica, donde participan las cámaras de comercio, participan los empresarios y de alguna forma son mesas que van tomando decisiones en torno al asunto. Decisiones que a veces pueden parecer que se quedan cortas ante la problemática que se está teniendo. Por ejemplo, claro, cierran bares, cierran antros, se reducen horarios de restaurantes, ¿sí? Pero por ejemplo, en el tema del transporte público, pues no se hace nada. Se pide simplemente que uses el cubrebocas, pero me refiero, no se reduce la movilidad y los camiones van atestados, las líneas del metro van atestadas, ¿sí? Y bueno, pues ahí se dan puntos de contagio muy importantes. Ahora, yo considero de alguna forma muy importante que el gobierno federal pudiera tener lineamientos. No lo ha hecho y no lo va a hacer por lo que estamos observando. Algunos estados, como dices, han tomado algunas acciones que pueden y pretenden de alguna forma proteger un poco esto. Pero a fin de cuentas, Víctor, realmente estamos ante una situación muy difícil. Tercera ola, una variante Delta. Tenemos un regreso a clases que desde el gobierno federal la señal es: llueve, truene o relampaguee, se regrese a clases. Y eso me parece que en un entorno nacional, como tú bien lo dices, sí, mete a muchos estados en un problema grave. Hoy, por ejemplo, escuchaba al gobernador del estado de Nuevo León, dice, aquí no se regresa, no es el momento para regresar a clases, ¿sí? Sabemos y todos, como tú bien lo dices, queremos un regreso a la normalidad. Lamentablemente no nos está permitiendo varias cosas. Una de ellas, no hay un lineamiento claro para combatir la pandemia. Un programa de vacunación que va lento, o sea, que parece como que agarra ritmo, pero llevamos al 20.7% de la población en México vacunada. Es un porcentaje bajísimo todavía. Y además, los sábados y domingos descansamos, no hay programa de vacunación, como si estuviera esto tan tranquilo. Entonces, tenemos este escenario. Ante esta pandemia, con estas variantes, nos pone hoy, Víctor, en una situación muy vulnerable con este incremento de casos de contagios y además, como ya empezamos a ver, ya muchos hospitales han empezado a estar saturados, a reconvertir otros para otra vez habilitar camas y unidades de terapia intensiva para poder atender a tantos enfermos que estamos viendo que están surgiendo en todo el país. Va a haber un juicio, Raúl, finalmente cuando esto termine, si es que termine, yo espero que termine pronto, finalmente va a haber un juicio histórico, un juicio en el que se va a evaluar el papel de las autoridades y a la luz de los muertos principalmente, que ya andamos en el orden de los casi 250,000 muertos oficialmente, sí, habría exceso, que ver que existen otras cifras, ¿verdad? Otras cifras que multiplican por 2.1 o incluso hay quien dice hasta por 4 se debería de multiplicar. Pero finalmente va a haber un juicio en ese sentido, un balance histórico que dirá qué tan bien o qué tan mal lo hicieron las autoridades y en función de qué también, porque luego hay aspectos que me dieron la impresión que no sabemos, Raúl. No sé también el factor económico, el factor recursos, el factor capacidad, pero sí está claro que hace rato el gobierno perdió la brújula en ese sentido, perdió la autoridad moral, por llamarlo o por utilizar el término, ante una situación en la que vimos a un subsecretario, que por cierto también está Jorge Alcocer como responsable, no solo es el presidente, a un subsecretario que estaba más sometido al criterio del presidente, porque detrás de esto está el presidente también, el que ha avalado estas decisiones,
que tendrán que pues enfrentar un juicio. Pero bueno, al punto de eso hay algo también que creo que estás pasando por alto, Raúl, y que es fundamental, el comportamiento nuestro ciudadano. ¿Social? El comportamiento social. No es posible que a estas alturas todavía tengamos jóvenes irresponsables, gente irresponsable, gente que le vale un sorbete y otro el traer o no el cubrebocas y que ya qué bien, se fueron de vacaciones, perfecto, válido, necesario, pero caramba, que no tomen las medidas en su persona. Yo creo que eso sí también es muy criticable en este momento, Raúl, porque ni duda cabe, esto está peor que antes. Pensábamos que lo de antes era el punto más álgido. No, ya estamos entrando a un periodo mucho más grave y más grave en toda la extensión de la palabra por esa mutación que también nos está dando unos sustos tremendos. Entonces, creo que hay que apelar también mucho a la conciencia ciudadana, hombre. Sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que los ciudadanos somos gran parte responsables de esto, no hemos tenido la responsabilidad en este asunto. Pero también me parece, un joven que no ha estado todavía vacunado, que apenas empieza a vacunar a los jóvenes de 18 a 29 años, que es el que en